Unas imágenes que todo el mundo conoce. Pero el triunfo de los vuelos espaciales civiles todavía esconde algunos secretos. La conquista del espacio por parte del ejército. Unos proyectos que parecen salidos del guión de la Guerra de las Galaxias. Algunos generales americanos y rusos hicieron explosionar bombas atómicas en el espacio. Probaron satélites asesinos y prepararon la intervención de soldados en el espacio. Todavía hoy se sigue investigando, se sigue construyendo y se siguen realizando experimentos a espaldas de la opinión pública. Nosotros nos enteramos con cuentagotas de las medidas que adopta el ejército para tomar el control del espacio. Compitiendo por todo. La Guerra Fría de las Galaxias. Engines throttling up, 3 engines now at 104%. Cranston, en el estado de Rhode Island. El número 3 de Laurelhurst Road no es ningún palacio, y los vecinos ni siquiera se fijan en este hombre que cada día lee el periódico en ruso. Hace 40 años, su nombre habría paralizado a muchos americanos. Sergei Khrushchev, el hijo de uno de los hombres más poderosos de la historia de la Unión Soviética. En su casa abundan los recuerdos de su padre, Nikita. Nikita Khrushchev recibió la herencia de Stalin y dio a la Unión Soviética unas armas, los misiles, que hicieron de ella una superpotencia moderna. Era una persona temida y deseada. Todos los grandes de este mundo querían conocerle. Su hijo, Sergei, estudió ingeniería, se especializó en cohetes y trabajó en los proyectos más secretos de la Unión Soviética. Todavía hoy no se conocen más que algunos fragmentos de dichos proyectos. Sergei ha publicado lo que sabe y nos cuenta cómo, en varias ocasiones, el mundo ha estado a un paso de la Tercera Guerra Mundial. La Unión Soviética estaba rodeada de bases americanas. Nosotros no podíamos hacer nada. América estaba fuera de nuestro alcance. Mi padre temía que en el caso de que se produjera un ataque americano, nosotros no pudiéramos hacer nada. Cuando Khrushchev tomó el relevo de Stalin en 1953, el país recobró el aliento. Era hijo de un campesino, muy cercano al pueblo, que quería partir a la conquista de las masas, no matarlas como quería su antecesor. Stalin era un dictador clásico, como Mao Zedong o los emperadores persas. Mi padre se acercaba más bien al modelo de político europeo. Él quería exponer sus puntos de vista. Stalin utilizó la fuerza para transformar la Unión Soviética en una gran potencia. Pero desde el punto de vista técnico, el oeste mantenía la superioridad. Khrushchev lo sabía. La superpotencia del mañana tenía que dominar en este campo. Él apostó principalmente por los misiles. La carrera de los misiles comienza a orillas del Báltico, en Peenemünde, en la isla de Usedom. El V2, un misil puesto a punto por los nacionalsocialistas que buscaban un arma milagrosa. Más de 1000 bombas teledirigidas cayeron sobre Londres. A corto plazo, los misiles alemanes también deberían volar hacia Nueva York y Washington. El padre de los V2 fue Wernher von Braun. Su sueño, enviar un cohete a la Luna. El ejército le subvenciona, pero el número de fracasos es muy elevado. A pesar del gran número de intentos fallidos, el V2 constituye un precioso botín que los americanos y los soviéticos se disputarán después de la guerra.
Cuando Alemania se vino abajo, los americanos estaban mejor preparados que nosotros. Se nos adelantaron. Se llevaron a muchos ingenieros y muchos documentos y más de 200 misiles V2. En cuanto a los soviéticos, solo recogieron algunos pedazos de los misiles y un pequeño número de ingenieros. Según otras fuentes, fueron los soviéticos los que se quedaron con el mejor personal. Deportaron a los ingenieros a la Unión Soviética, en donde vivieron en cautividad hasta su regreso a Alemania. Von Braun se posicionó al lado de los americanos y lanzó un nuevo programa de cohetes, siempre a petición del ejército. Jesko von Puttkamer, uno de sus más cercanos colaboradores, recuerda los permanentes cargos de conciencia de su jefe. Desde el principio, estas investigaciones fueron criticadas por su utilización militar. Pero las cosas no pueden verse así. Si las cosas no hubieran sido así, si el ejército no se hubiera interesado, hoy los vuelos espaciales no serían una realidad. Si hemos llegado al espacio ha sido gracias al ejército. Wernher von Braun encarna las dos caras de la investigación espacial. Sueña con que se utilice para fines civiles, pero construye cohetes para el ejército. Obtiene unos resultados impresionantes. Su capacidad para conciliar al servicio de sus objetivos intereses políticos opuestos es tan importante como su talento tecnológico. Era, sobre todo, un visionario, pero sabía cómo tratar a los políticos y a los economistas. Sabía cómo manejarlos y cómo convencerlos. Se producen nuevos accidentes que no impiden que los militares sigan realizando pruebas, porque ahora tienen un nuevo enemigo, el Imperio Rojo. La primera batalla de la Guerra Fría, el sitio de Berlín. Durante un año, todos los accesos terrestres a la metrópoli permanecieron cortados. En Corea, la primera guerra caliente entre el comunismo y el capitalismo lleva al exilio a miles de personas, cuando no les cuesta la vida. Mientras tanto, en la Unión Soviética, un genio de la tecnología trabaja en nuevos misiles. El adversario de Braun se llama Korolev. Durante décadas, el mundo ignorará la existencia de este ingeniero. No se puede desvelar el secreto, ni siquiera para conseguir un premio Nobel. Muchos de sus colaboradores solo lo conocen bajo seudónimo. Hasta 1963 nadie había oído hablar de él, excepto los servicios de información, supongo. Se le conocía con estas dos iniciales, SP. Es decir, se sabía que SP era el constructor principal, pero nada más. Estas fotos de Korolev fueron difundidas después de su muerte. Contrariamente a von Braun, que se convirtió en una estrella de los medios de comunicación, Korolev fue un fenómeno misterioso del que Occidente era incapaz de prever los hechos y los gestos. El centro de pruebas soviéticas de Baikonur. Korolev idea unos misiles nucleares capaces de alcanzar cualquier punto del planeta. El Politburó, bajo la dirección de Nikita Khrushchev, está dispuesto a gastar las gigantescas sumas que exige el proyecto. Recuerdo la primera vez que mi padre visitó el laboratorio de Korolev. Me permitieron acompañarle porque yo estudiaba tecnología de misiles. Korolev nos enseñó un misil intercontinental y luego la foto de un satélite. ¿Me autoriza a ponerlo en órbita?, nos dijo. Mi padre se limitó a preguntarle, ¿no se interpondrá en su trabajo? Korolev le contestó, no, en absoluto. Entonces, hágalo, respondió mi padre.
En su laboratorio, Korolev diseña el Sputnik. Aquí también diseñará algún tiempo más tarde los planos de estaciones espaciales militares y establecerá el plan para un alunizaje. Pero a los políticos solo les interesa aquello que se puede aprovechar con fines militares. Boris Chertok era uno de los más estrechos colaboradores de Korolev. Cuando preparamos el lanzamiento del satélite, ignorábamos el alcance que iba a tener esta operación. Pensábamos que se trataba de una misión de segundo orden, para apartarnos de los asuntos espaciales militares. El destino de nuestro cohete era servir como arma de guerra. Como podíamos ser alcanzados por bombas nucleares lanzadas por aviones americanos, nosotros teníamos que estar preparados para vencerles disparando una sola vez. Por eso nuestros misiles debían de ser más potentes que los suyos. Korolev termina su primer satélite en 1957. El lanzamiento del Sputnik el 4 de octubre fue todo un éxito. El satélite emitió una señal durante 3 semanas antes de consumirse. Fue la primera victoria aeroespacial de los soviéticos. Mi padre se sintió muy orgulloso. Yo estaba con él la noche que le llamó Korolev. Le dijo, por fin está en el espacio. Al día siguiente, la noticia estaba en la primera página del Pravda, pero en una esquina, en la parte inferior a la derecha. Para Occidente, el Sputnik es mucho más que un recuadro en un periódico. América está en estado de shock. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de los soviéticos en el espacio? El presidente americano Eisenhower llega a París. La OTAN decide colocar misiles nucleares en Europa. Una reacción brutal al éxito del Sputnik. Pero los americanos no quieren dejar el campo libre a los soviéticos en el espacio. Los americanos, que ya tenían su pequeño cohete, iban a seguir progresando. Aunque sus éxitos eran todavía demasiado modestos, acababan de conseguir lanzar cargas del tamaño de un pomelo que apenas sobrepasaban los 10 kilogramos. En esta ocasión, Estados Unidos intenta lanzar su primer satélite del tamaño de una fruta a bordo de un misil, con un resultado final desastroso. Cuando mi padre volvió a Moscú, le preguntó a Korolev, ¿y ahora qué más cosas puede hacer? Korolev respondió, quiero enviar un perro al espacio. Mi padre le preguntó, ¿puede hacerlo dentro de unas semanas para el aniversario de la Revolución de Octubre? Korolev contestó, claro que puedo y lo haré. Nadie sabe si un ser vivo puede soportar un viaje en el espacio. La perrita Laika fue la primera en conocer esta gloria antes que cualquier ser humano. 3 de noviembre de 1957. El viaje de Laika duró 7 días. Otra nueva victoria del socialismo. Y un perro menos. Por aquel entonces, todavía no habíamos ideado un sistema de regreso del espacio. Se necesitarían algunos años más para ponerlo a punto. De modo que sabíamos que Laika estaba condenada a permanecer allí arriba para siempre. Probablemente se asfixió cuando se agotó la reserva de aire. Laika tiene unos funerales nacionales de primera el día del aniversario de la Unión Soviética. Un triunfo que satisface totalmente a la dirección del partido.
Nikita Khrushchev hace alarde de todo lo que los soviéticos quieren enviar al espacio, además de perros. Sus adversarios entienden el mensaje como una amenaza y temen que los soviéticos estén lejos de haber jugado todas sus bazas. En la mayor parte del mundo, las fuerzas militares no están por encima de los ciudadanos. Pero en la Unión Soviética las cosas son diferentes. Este hecho causa tensión internacional y malestar en nuestros días. Los Estados Unidos se rearman. Una gigantesca flota de bombarderos que podrá alcanzar cualquier punto del mundo. Pero siguen teniendo problemas para evaluar lo que pasa en la Unión Soviética. Este avión aclarará por fin la situación. El U-2 puede volar a más de 20 kilómetros de altitud, fuera del alcance de todas las defensas antiaéreas existentes. Los pilotos de los U-2 violan sistemáticamente el espacio aéreo soviético e identifican las instalaciones militares secretas. El presidente de los Estados Unidos tiene que autorizar cada uno de estos vuelos. Se trata de operaciones de espionaje bastante difíciles y los rusos no tardarán en darse cuenta. Un día, el piloto Gary Powers no regresa. Ha sido abatido por un nuevo misil soviético y lo han capturado. Su juicio transcurre en Moscú. América se pone a la defensiva. Vamos a iniciar una segunda misión que aclare lo sucedido. Hemos llegado a la conclusión de que lo más importante es obtener cualquier tipo de información factible de ser estudiada. El historiador Cargill Hall es un especialista del espionaje en el espacio. El fracaso del arma milagrosa americana, el U-2, será un revés personal para el presidente. Eisenhower autorizó el vuelo sobre la base de misiles de Plesetsk ante la proximidad de la celebración de una conferencia en la cumbre y porque en el Congreso había un gran follón acerca del desequilibrio en la carrera de los misiles nucleares. Eisenhower quería conocer la verdad para poder analizar el alcance, pero nadie lo supo nunca. Ante la ONU, los americanos dan un giro a la situación. Presentan un microemisor descubierto en la Embajada Americana de Moscú. Una prueba de que los rusos practicaban el espionaje. En 1959, Khrushchev visita los Estados Unidos, convirtiéndose en el primer jefe del partido que lo hace. Un nuevo golpe maestro. No viene solo con su ministro de Asuntos Exteriores, también se trae a su hijo Sergei. El mundo descubre a un líder soviético amable que sabe sonreír ante las cámaras. Él quería impedir la guerra. Quería ver los ojos de los políticos del oeste para ver si ellos también querían evitar la guerra. Khrushchev quiso instaurar la confianza. Se dejó fotografiar como si fuera una estrella de la pantalla. Quería conquistar el corazón de los granjeros americanos. Además, se llevó consigo un nuevo éxito espacial. El presidente de los Estados Unidos casi no tenía aliento. Khrushchev llevó a la Casa Blanca la copia de una medalla que los soviéticos acababan de enviar a la Luna a bordo de una cápsula espacial. Sergei, el único hijo del jefe del partido, tenía 24 años por aquel entonces. Era la primera vez que estaba en los Estados Unidos, en donde hoy vive. Para él, el viaje a los Estados Unidos era como un viaje a Marte. Nuestra propaganda nos había inculcado que en el oeste se vivía mucho peor que en Rusia. Me quedé perplejo cuando me di cuenta de que era al revés.
Su padre también domina el arte de la mentira. Hace creer a los americanos que la Unión Soviética ha construido unos arsenales de misiles gigantescos que poseen la tecnología más vanguardista. Los soviéticos dan a entender que podrían atacar Washington en cualquier momento. La amenaza está servida. Mi padre lo dejaba todo en manos de los misiles. Ellos solos nos permitirían atacar América. Pero nosotros no teníamos los misiles. Él se inventó toda esta historia sobre los misiles. Era un farol. El farol de los misiles de Khrushchev. Un modelo de política internacional. Nuestro cohete intercontinental jamás fue operativo, pero estaba montado. Su objetivo era asustar a los extranjeros. Así que lo enseñábamos en los desfiles, en la Plaza Roja. Los delegados militares de todas las embajadas lo fotografiaban entusiasmados. Tras la visita de Khrushchev, los americanos están bajo estado de shock. Recuerdo que me decía, fabricamos información igual que si se tratara de salchichas. Una vez le pregunté, ¿cómo puedes afirmar una cosa así? Solo tenemos 5 misiles. Él me contestó, eso no tiene importancia. Sería importante si entrásemos en guerra. Pero lo que yo quiero es impedirla. América debe creernos más fuertes de lo que en realidad somos. Pero América quiere saber, de modo que se equipan misiles para otra función militar diferente. En el lugar de las cabezas explosivas se colocan cámaras fotográficas y se envían al espacio. Con el programa Corona, rigurosamente secreto, se inicia una nueva era de espionaje. Los satélites tienen que conseguir que se olvide el asunto de los U-2. Nosotros no sabíamos mucho sobre la física en el espacio. Había que probarlo todo. Aprendíamos de nuestros fallos. Las primeras imágenes las conseguimos a la 14ª prueba del programa Corona. Trece veces seguidas se enviaron preciosos cohetes, la mayoría de ellos equipados con satélites muy costosos. Y 13 veces seguidas fracasaron. Cualquier programa civil con semejante tasa de fracaso habría sido interrumpido rápidamente. Pero el ejército quiere saber. El intento número 14 justifica los gastos. Estas fotos enviadas por el satélite proporcionaron a los responsables americanos información fiable sobre los efectivos reales de la Unión Soviética, sobre sus misiles, sus fuerzas navales, sus tropas y su disponibilidad para el combate. De este modo, los americanos pudieron organizar el ejército en función de las auténticas amenazas y no de las amenazas imaginarias. Los cohetes transportadores ponen a los satélites fotográficos en órbita. En una vuelta a la Tierra, 2 aparatos impresionan 8 kilos de película. Las primeras fotos están desenfocadas, pero la calidad de los satélites que se ofrece al ejército no deja de mejorar. Al final, se fotografió todo el territorio de la Unión Soviética. Los centinelas del espacio conocían hasta el rincón más recóndito del país. Pero todavía tenían un problema: cómo recuperar las películas. Las cápsulas Corona no debían caer en manos extrañas a su regreso a la Tierra. El programa era top secret, incluso dentro de los Estados Unidos. Al principio, unos aviones trataban de atrapar la cápsula que contenía las preciadas fotos mediante unas pinzas de captura.
Si a pesar de todo la cápsula caía en el mar, emitía una señal. Entonces enviaban a un submarinista de los marines que la fijaba al gancho de un helicóptero. Cuando no encontraban la cápsula en un plazo determinado, que creo que era de 18 horas, la baliza se disolvía en el agua salada, de modo que nadie pudiera encontrar nunca la cápsula. Nada más ver la primera secuencia de fotos, los americanos se dan cuenta de que la historia de los misiles no era más que un farol de Khrushchev. Pero guardan el secreto para sí y continúan alimentando el mito de la potencia soviética en materia de misiles. Hubo que esperar 40 años para que se difundieran los primeros documentos. El National Reconnaissance Office, en Washington, hasta hoy día uno de los servicios más secretos de los Estados Unidos, sigue coordinando la puesta a punto de los satélites espías americanos. Enero de 1961. Estados Unidos tiene un nuevo presidente, John Fitzgerald Kennedy. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Mientras los Estados Unidos espían en el espacio, los soviéticos preparan su próximo golpe propagandístico, el primer hombre en el espacio. Korolev trabaja desde hace mucho tiempo en la idea de bases militares en órbita. También en los Estados Unidos se preparan estaciones espaciales habitadas. Pero el auténtico pionero lleva el uniforme del Ejército del Aire soviético. Su nombre, Yuri Gagarin. Nosotros admirábamos a esos hombres que iban a volar en el espacio. El astronauta tenía que ser un hombre fuera de lo común, porque un hombre corriente no podría volar en el espacio. Por eso yo envidiaba a ese hombre que iba a despegar y ver la Tierra desde el espacio. Abril de 1961. Empieza la cuenta atrás. El vuelo de Gagarin se convierte en una gran victoria de la Unión Soviética en el campo de batalla de la Guerra Fría. Pero la operación no es sencilla y conlleva unos riesgos incalculables. El 12 de abril, el pesado cohete Vostok envía su precioso cargamento al espacio. El vuelo durará 108 minutos, ni siquiera la duración de un largometraje. Es una aventura sin precedente para Yuri Gagarin y para las legiones de técnicos que han permitido el vuelo. La mayor preocupación de Korolev y de todos los demás era la idea de que el vuelo espacial pudiera perturbar las capacidades mentales del hombre, que pudiera volverle totalmente loco. Por eso se realizaron una infinidad de test antes de pulsar el botón con pleno conocimiento. Era la primera vez y nadie sabía cómo era el espacio. «108 minutos que transformarán al mundo». Celebraron una fiesta mucho más importante que para el lanzamiento del Sputnik, solo comparable a la fiesta que se celebró el 9 de mayo de 1945 para celebrar el final de la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo el momento en el que los coches atravesaron Moscú. Todo el mundo esperaba en los balcones, en las ventanas, en los tejados, para ver la recepción y los fuegos artificiales.
Una fiesta soberbia. No se ha visto otra fiesta igual. Para los Estados Unidos, el éxito de Gagarin fue toda una provocación. No voy a negar que el primer hombre en el espacio es una señal de gran avance. Pero los esfuerzos de investigación puestos al servicio del bloque comunista implican un gran peligro para nosotros. En mayo de 1961, Khrushchev se dirige a Viena. Es el primer encuentro con el nuevo presidente americano. Una vez más, la famosa sonrisa para las cámaras. Se supone que tiene que expresar una superioridad amistosa y dar miedo al oeste. Pero Kennedy ya sabe que la superioridad militar de los soviéticos es un farol y que su avance tecnológico es fácil de alcanzar. Ese mismo mes, 4 semanas después que Gagarin, envían a Alan Shepard al espacio. El primer astronauta americano no consigue dar una vuelta completa a la Tierra, pero es un principio. A partir de ahora, Kennedy se interesará personalmente por las investigaciones de Wernher von Braun. Aprueba la proposición del ingeniero, enviar a un americano a la Luna. Kennedy no se entusiasmó enseguida. Preguntó si podríamos conseguirlo antes de que abandonase la presidencia. Su mandato era por 4 años y podía ser reelegido una vez. Así que Kennedy quería un proyecto que pudiera realizarse en 8 años para poderse beneficiar. Hemos elegido esta década para llegar a la Luna. No porque sea algo fácil, sino porque es muy difícil. Nos cuesta un gran esfuerzo. Hemos emprendido la búsqueda y organización de lo mejor. Nuestra maquinaria está lista porque este reto es uno que aceptamos y uno que esperamos superar con éxito absoluto. 7 pilotos de pruebas del Ejército del Aire constituyen el primer grupo. Unas series de rigurosos test tienen que limitar al máximo el riesgo que corren los astronautas. Los equipos están sometidos a mucha presión. Nuestros ingenieros, pese a no poseer en ese momento la técnica adecuada, no tenían nada que ver con la raquítica potencia de la estructura soviética. De ahí nuestra ventaja. Al contrario de lo que ocurre en la Unión Soviética, las cámaras de las televisiones americanas están presentes en cada vuelo. El gobierno necesita la aprobación de los contribuyentes. La carrera a la Luna que realizaban los civiles de repente se convirtió en algo muy importante para nosotros, porque se convirtió en una apuesta nacional por la seguridad del país. Había que obtener la supremacía en la exploración del espacio. Pero el Ejército del Aire no quiere dejar el campo libre a la NASA. Él también aprueba presupuestos y utiliza un avión alemán, el Patinador del Espacio, otro proyecto del Gabinete de Armas Milagrosas de Hitler. Basándose en este estudio, las fuerzas aéreas ponen a punto el X-20, el precursor de un avión espacial. De aquí a algunos años, este avión reutilizable deberá aprovisionar una base militar en el espacio. Seleccionan a los pilotos, los entrenan, pero permanecen en tierra. Demasiado costoso. En 1962,
la investigación pasa a un segundo plano a causa de Castro y de la crisis de Cuba. Khrushchev envía misiles nucleares a Cuba para instalarlos en el país aliado a las puertas de América. Para los Estados Unidos constituye una amenaza nueva y hasta ahora desconocida que lleva a las superpotencias al borde de la guerra mundial. ¿Puede el señor embajador negar que la Unión Soviética tiene varias bases en Cuba? ¿Sí o no? Tendrán la respuesta cuando pueda darla. Estoy preparado para esperar su respuesta hasta que usted esté listo. Se preparan refugios antiatómicos por si acaso. La gente tiene miedo de los misiles rusos más cercanos ahora que nunca. De Nueva York a Los Ángeles, todo el mundo compra víveres. El ejército está en estado de alerta máxima. La política de la estación atómica será la de mantenerse en observación y esperar hasta recibir un ataque de Cuba sobre la Armada norteamericana. Nuestra respuesta será sobre la Unión Soviética. La resolución de América impresiona a Khrushchev. Sabe que ha ido demasiado lejos, así que manda repatriar los misiles a la Unión Soviética. Sus barcos dan media vuelta. Nosotros reflexionamos mucho para tomar nuestra decisión. ¿El bando enemigo iba a declararnos la guerra? Cabe mencionar que hasta ese momento América se sentía segura entre dos océanos, fuera de alcance. De golpe ya no lo estaba. Fue un golpe psicológico. La crisis de Cuba hizo tomar conciencia a todos los americanos de esta nueva amenaza, los misiles. Por medio de ellos se puede enviar una bomba atómica a cualquier punto del mundo. El arma milagrosa de Hitler hecha realidad. Para acortar el periodo de vuelo, incluso se proyecta estacionar armas atómicas en el espacio. Los proyectos de los soviéticos que planeaban atacarnos con un arma nuclear venida del espacio nos causaban una gran preocupación. Así que ideamos varios sistemas para alejar esta amenaza. Las etapas siguientes de la evolución aeroespacial ya no están al servicio de los sueños de un Korolev o de un Wernher von Braun, sino de intereses puramente militares. Los Estados Unidos hicieron pruebas con armas nucleares en el espacio en varias ocasiones. Armas que debían interceptar los misiles nucleares enemigos poco después de su lanzamiento y destruir los satélites enemigos a gran distancia en el espacio. Además, trabajábamos sobre la hipótesis de una bomba atómica rusa lanzada desde el espacio que explotase en el territorio de los Estados Unidos. En ambos bandos se habían observado desde las primeras pruebas las radiaciones electromagnéticas de las armas atómicas. La radiación provoca potentes campos magnéticos y destruye los circuitos electrónicos. De modo que una explosión alejada puede destruir los satélites afectando su sistema electrónico. Soviéticos y americanos quieren utilizar dicho efecto para construir armas contra los satélites. Ya en las primeras pruebas se dan cuenta de que el riesgo es incalculable.
Al menos una de estas pruebas produjo un cinturón de radiación alrededor de la Tierra que paralizó a varios satélites americanos. Mientras tanto, los rusos trabajan en sus proyectos de bases militares habitadas en el espacio. Bajo las cápsulas civiles Salyut se pone a punto el sistema Almaz. Se puede decir que tanto los americanos como nosotros nos preguntábamos si era indispensable utilizar al hombre para combatir en el espacio. El programa Almaz comprendía una estación espacial habitada equipada con sus propias naves de transporte. Hasta hoy casi no se ha publicado ninguna imagen, pero esta película de ciencia ficción rusa da una idea del estado de ánimo que reinaba en los años 60. Uno se pregunta qué era más absurdo, la imaginación o la realidad. En los años 60 existía un programa llamado Zvezda. Se trataba de una estación espacial de información en la que tenían que vivir dos cosmonautas. En la Unión Soviética estábamos convencidos de que los americanos trabajaban en sistemas similares y en otros sistemas antisatélite capaces de atacar Zvezda. Así que, para su defensa, habían integrado un cañón. El cañón del espacio se basa en la idea de la guerra clásica. Sergei Khrushchev también conoce estos proyectos. Los cañones, como arma defensiva, eran muy controvertidos. Algunos decían que en caso de guerra habría que defender la estación. La estación contaba con un telescopio de 11 metros de longitud, capaz de contar los tanques de una carretera. Para defender la estación, no cabe duda de que habríamos necesitado cañones o misiles espaciales. Ellos lo consiguieron. No sé cuántas veces. Pero al menos la mitad de los intentos funcionaron. Nosotros estábamos impresionados e inquietos. Hasta los años 70, los ingenieros del ejército y la industria aeroespacial trabajan sobre la idea de una guerra de las galaxias, que hoy nos parece muy inocente. Las montañas Cheyenne, en el estado de Colorado, Estados Unidos. En un túnel de cemento armado, escondido dentro de la roca, todavía hoy se encuentra la central del Space Command americano, la división aeroespacial del Ejército del Aire, protegido por un metro de acero. En el búnker del NORAD se observan todos los lanzamientos de cohetes del mundo entero, así como su trayectoria. En caso de un ataque contra los Estados Unidos, ahí es a donde deben dirigirse las represalias. Se han producido varias alertas anunciando un ataque contra los Estados Unidos. La más conocida sucedió un día en el que los radares de vigilancia, que son muy sensibles, confundieron la Luna en el momento en el que salía con un ataque masivo de misiles rusos. De hecho, se trataba de señales de radares enviadas por la Luna. Gracias a Dios se dieron cuenta del problema antes de lanzar el contraataque a la Luna. Quick alert from Russia. Looks like the city of Plesetsk. 2 minutes, 45 seconds. A finales de los 70 todavía se tenía alguna dificultad con los sistemas informáticos poco fiables o con datos mal interpretados. Una vez, por error, se introdujo en el sistema una simulación de la Tercera Guerra Mundial. Y durante unos segundos pensaron que se trataba de un ataque nuclear de verdad.
Hace mucho tiempo que los proyectos del ejército ya no interesan al gran hombre del vuelo espacial. Wernher von Braun trabaja en lo que será la cumbre de su carrera, satisfacer el encargo que hizo Kennedy. En 1969 lo consiguió. Varios cientos de miles de personas esperan el instante del lanzamiento. 7, 6, 5, 4, 3, 2, engine sequence start, 1, 0, launch commit, we have a liftoff. El regreso de los primeros astronautas se convierte en una fiesta nacional. Su victoria es la revancha de lo de Gagarin. Era inimaginable. Uno de esos sentimientos que experimentas en los momentos más felices, tan escasos en una vida humana. Lo sientes y tienes que pellizcarte sin parar para ver si no es un sueño. Crees soñar, pero enseguida tienes miedo de haberte perdido algo. Temes no poder recordar todas las cosas que se te han pasado por la cabeza, el estado de ánimo que tienes en ese momento, y eso es lo que pasa. Este triunfo puso fin a una competición que había costado miles de millones, la conquista de la Luna. Algunos años más tarde, los eternos rivales llevaron a cabo un encuentro en el espacio. Era la misión Apolo-Soyuz de 1975. Después han venido unas décadas de proyectos espaciales comunes en la Estación Espacial Rusa Mir. Pero en el espacio, la carrera del armamento no ha cesado. En los años 70, desempolvaron el proyecto militar X-20 bajo el nombre de Space Shuttle. Este avión del espacio puede transportar gigantescas cargas útiles para traerlas después a Tierra. Los soviéticos suponen con toda razón que la nave espacial se ha construido para fines militares. La Unión Soviética consideraba que la nave espacial formaba parte de la amenaza del IDS para la potencia nuclear soviética. Fue la NASA la que puso a punto la nave, pero el ejército se sentó con ella en la mesa en la que se diseñó. Algunas misiones han transportado al espacio cargamentos que hoy siguen siendo secreto. El programa IDS provoca una nueva oleada de rearme. Se trata de colocar en el espacio misiles defensivos. En 1983, los Estados Unidos lanzaron el proyecto más grande que jamás se haya concebido para la Guerra de las Galaxias. El objetivo, instalar varios cientos de estaciones de combate en el espacio. Un misil enemigo tiene que destruirse lo antes posible, después de su despegue, cuando todavía contiene carburante. Su envoltura exterior es fácil de atravesar y la explosión acabará con todas las cabezas nucleares. Si se intercepta lo suficientemente pronto, incluso puede explotar encima de la gente que lo ha lanzado. Yo creo que eso debe hacernos reflexionar.
El arma láser está llamada a ser el arma estrella en la guerra moderna en el espacio. Pero también es muy discutida, al igual que ocurrió antes con los cañones espaciales soviéticos. Para abatir los misiles en su trayectoria orbital con un cañón láser, se necesita una cantidad de energía tal que todavía no somos capaces de generar. Pero la industria americana recibe de nuevo miles de millones de dólares para realizar sus experimentos. Tal y como van los experimentos, todavía nos queda mucho por recorrer. Nosotros no tenemos ningún cohete que posea el empuje necesario para enviar un láser al espacio. En primer lugar, necesitamos un nuevo sistema de transporte, o bien utilizamos el cohete Proton de los rusos, si quieren trabajar con nosotros, o bien enviamos los elementos uno a uno y los ensamblamos allí. Los Estados Unidos trabajan en láseres espaciales desde hace 25 años, pero aún estamos a una década de realizar la gran prueba. Se gastan sumas enormes y no sirve para nada. A veces algunos elementos funcionan, pero nunca habrá un sistema de defensa antimisil totalmente eficaz. Debido al clima político, el tema del escudo antimisil se ha parado, rebautizado o prolongado. Sus partidarios no pueden explicar para qué sirven los miles de millones invertidos. Se consiguen unas hermosas imágenes, eso sí que es cierto. Pero tras la caída de la Unión Soviética, falta el enemigo. Hoy, el progreso en el espacio pasa por la cooperación internacional. Astronautas y cosmonautas construyen juntos una estación espacial. Ignoramos si habrá sitio para los guerreros de las galaxias. Y una vez más, tendrán que pasar 50 años para que nos enteremos de lo que mantienen en secreto. Idear un sistema de varios cientos de plataformas defensivas que pesan del orden de 200 toneladas, instaladas alrededor del globo terrestre, me parece una utopía. Necesitamos la capacidad de abatir los misiles en el espacio, incluso antes de que penetren en él. En el futuro tendremos que defender nuestros sistemas y tendremos que atacar desde el espacio. Yo no creo que en el estado actual en el que se encuentra la tecnología se pueda construir un sistema antimisiles eficaz. Es la historia de siempre. El juego de los políticos con el armamento, que siempre reclama más dinero para conseguir unos productos mediocres. Sergei Khrushchev ha conocido las dos caras del juego. Su padre levantaba el bloqueo de los fondos y la empresa de Sergei construía los misiles. Desde hace más de 10 años es profesor en los Estados Unidos. Los peces son su nueva pasión. Hoy afirma que es bueno que las cosas hayan terminado así, pero podría haber sido de otro modo.